hay una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes. Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht. Sí saben de esta empresa, ¿no? Que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente, esas irregularidades a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel. Y en el caso de México, esta empresa pues también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía, y el propósito nuestro ha sido pues no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda. Que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron, que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares, nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. Pues a costa de el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos. Nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta. Hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos. Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública y no irnos a tribunales. En estos casos hay la práctica de ir a tribunales internacionales y eso lleva mucho tiempo y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud. Entonces, hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles: hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción, eran los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó. Y en ese tiempo, pues tú firmaste un acuerdo con el gobierno leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México. Y lucrativo para tu empresa.
no se puede llamar ni siquiera negocio. No se trata de una ganancia razonable, sino de una apropiación indebida del presupuesto. Entonces, hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso, y lo estamos haciendo, y hay denuncias y la Fiscalía va a resolver, pero al mismo tiempo vamos a llegar a acuerdos, repara el daño y puedes seguir con tu empresa en condiciones de justicia, de legalidad. Entonces eso es lo que se hizo en el caso de una planta de Odebrecht que produce polietileno en Coatzacoalcos, en Nanchital, Veracruz. Y sobre este tema va a informar el director de Pemex, que le pedí que él directamente informara al pueblo de México, porque él llevó a cabo todo este proceso de acuerdo con la empresa y pensamos que fue un buen acuerdo. Entonces, el director de Pemex les va a informar sobre este asunto. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues tal y como se señalaba por el presidente de la República, queremos darles a conocer en qué consiste este nuevo acuerdo con esta empresa. Tenemos unas láminas. Como antecedentes, en febrero de 2010, bajo la administración de Felipe Calderón, se firmó un contrato con la empresa Braskem Idesa, en la que Odebrecht tiene una importante participación accionaria, la mayoría, para el suministro de gas etano, el cual ha sido lesivo para Petróleos Mexicanos y que estableció en ese contrato, primero, un suministro obligatorio de 66,000 barriles diarios de gas etano por 20 años, con prórrogas hasta de 15 años adicionales. Aquí vale la pena señalar que Pemex no contaba con ese volumen de 66,000 porque también Pemex ocupa etano para sus propias plantas de etileno. Entonces estábamos en el peor de los mundos porque ni podíamos surtir las plantas de Pemex ni podíamos cumplir con el acuerdo de ese contrato. El costo del transporte de ese gas etano, ya fuese nacional o importado, corría a cargo de Pemex. Las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas. Por cada barril no suministrado debajo de los 66,000 barriles, Pemex debía pagar 200% de penalización. En cambio, la empresa Odebrecht Braskem solo el 30%. Es decir, Pemex pagaba 7 veces más que Braskem Idesa Odebrecht por cada incumplimiento. En cualquier momento de la vigencia del contrato, en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, este debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha,
que a la fecha de la firma del contrato ascendía a 5.200 millones de dólares. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que voy a tratar de explicar. ¿Me puedo mover, presidente? Sí, ¿cómo no? Esto comenzó en el 2016, 17, 18 y hasta el 20. Este es el volumen suministrado de toneladas de etano por año. Por decir algo, en el 2016 se les entregaron 685.025 toneladas de etano. Este es el precio que ellos pagaron del etano, $109, cuando debieron haber pagado $149. Lo mismo se repite para todos estos años. En el 17 debieron haber pagado 132, pagaron 132 y debieron haber pagado 187. En el siguiente año 167 cuando debieron haber pagado 238 y así sucesivamente. La pérdida que se tuvo por diferencial de precio entre lo que debieron haber pagado y lo que pagaron fue del orden de 248 millones de dólares. Estamos hablando nada más del precio. En lo que se refiere al transporte, ellos no pagaban nada, ni tratándose de etano nacional ni de etano importado. Esto le costó a Pemex 122 millones de dólares a lo largo de estos años. Y finalmente, por concepto de penalidades, porque Pemex no podía cumplir por falta de etano, sumaron en los 5 años 297 millones de dólares. La suma total es del orden de 667 millones de dólares que transformado en pesos, al tipo de cambio, 13.749 millones de pesos. Cabe señalar que a partir de esta administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivadas de este contrato leonino y se dejaron de pagar 147 millones de dólares que equivalen a 3.030 millones de pesos en virtud del acuerdo. Esos 3.000 ya no se van a pagar tampoco en virtud del acuerdo que ya se firmó. La que sigue, por favor. Bueno, desde el inicio de esta administración, por instrucciones del presidente de la República, Pemex intentó sin éxito modificar este contrato de suministro de gas etano. El 30 de noviembre del año pasado, 2020, el gobierno federal, a través de su empresa paraestatal Cenagas, determinó no renovar el contrato de transporte de gas natural. Para que entendamos, había un suministro de gas natural para que la empresa trabaje y la materia prima de esa empresa era el gas etano. Entonces el gobierno federal decide a través de Cenagas ya no renovar el transporte de gas natural. Esto trajo como consecuencia que a partir de diciembre del año pasado se establecieran ya mesas de trabajo para modificar el contrato entre Pemex y la empresa Odebrecht Braskem. Finalmente, el 26 de febrero de este año, hace unos días apenas, se concluyeron las negociaciones entre Pemex y esta empresa y se firmó ya un memorándum de entendimiento en el cual ya se acuerdan las bases que a continuación vamos a señalar. La que sigue, por favor. Esto es un comparativo, cómo estaba el contrato que se firmó en 2010 y cómo quedó. Entonces, para el volumen de suministro de gas etano, ¿qué decía el contrato antes? Que estábamos obligados a entregar 66,000 barriles diarios durante 20 años. ¿Cómo queda ya el nuevo acuerdo? Solamente 30,000 barriles y durante nada más 3 años. En el 2024 se acaba el compromiso de suministro. Hay una gran diferencia. Y habían prórrogas
por 15 años adicionales, también con una obligación de suministrarles 66,000 barriles. ¿Cómo quedó ahora el acuerdo? A partir del 2024 no hay obligación de suministro para Pemex, quedamos libres. ¿Qué también se acordó? Que si a Pemex se le sobra etano, si Pemex no tiene necesidad de usar ese etano, bueno, se lo podremos vender a esta empresa Braskem Idesa sin compromiso más de que me sobra, te lo vendo, si no, no hay. Y Pemex acepta colaborar para que Braskem Idesa Odebrecht invierta en una terminal de importación de gas etano que ya le va a permitir a ella autosuministrarse de materia prima, ya sin que se cargue en el gobierno mexicano. La que sigue, por favor. Acuerdo sobre el precio del gas etano, lo mismo, cómo estaba antes y cómo está ahorita. Antes, ¿qué decía? Que el precio del gas etano era un alrededor del 30% debajo del precio de referencia internacional. ¿Cómo queda hoy? El gas etano es el 100% del precio de referencia internacional. Hoy nos tienen que pagar el 100% de lo que vale el gas etano. ¿Qué otro cambio? El costo de transporte de gas etano nacional e importado corría por cargo y cuenta de Pemex en el anterior contrato. ¿Cómo queda ahora? El costo del transporte correrá por cuenta y cargo de Braskem Idesa. Deja de ser una carga para Petróleos Mexicanos y para el Estado mexicano. Entonces, como un ejemplo, si se tratara de suministrarle en el anterior contrato etano nacional o importado, ellos solo pagaban $104. ¿Cómo queda ahora? Si se trata de etano nacional, tienen que pagar $148 la tonelada y el flete, que es $30 de flete. Por lo tanto, 179.54 contra los 104, si se trata de etano nacional. Pero como normalmente se importaba porque no alcanzaba el etano, ahora el etano de importación, en caso de que se requiera, lo van a pagar a $148 la tonelada más $147 de transporte, lo que suma 296, casi 3 veces lo que estaban pagando anteriormente. Este es otro de los cambios que se da en el nuevo acuerdo. La siguiente, por favor. Acuerdo sobre la penalización por incumplimiento. Decíamos que en caso de que Pemex incumpliera y no entregara el suficiente etano, nos aplicaban una multa de hasta 200% en el anterior contrato. En el nuevo ya se establecen penas equitativas y bilaterales con condiciones justas de mercado que garantizan la consecución del contrato. Ahora ya no me puedes cobrar esas penas, porque antes la pena que les correspondía a ellos era de 30%. Pemex pagaba el 200 y ellos nada más pagaban 30 en caso de que incumplieran. En caso de otros incumplimientos al contrato, esta empresa podía optar por terminar el contrato y cobrarle a Pemex una pena igual al valor del negocio en marcha, que era una cantidad de alrededor de $5,200 millones. ¿Cómo queda actualmente? Se elimina la cláusula que establece esa pena desproporcionada y leonina. Hoy no tenemos que pagar absolutamente nada en ese sentido, se anula esa cláusula. Entonces, la que sigue, por favor. Estos son los acuerdos finales a manera de resumen. El 26 de febrero del 21, Pemex y la empresa firmaron un acuerdo que modifica el contrato de suministro de gas etano. El precio del gas etano que Braskem Idesa Odebrecht pagará a Pemex reconoce el 100% del precio de referencia internacional de la molécula, es decir, del gas, y el 100% del costo del transporte del gas. Hoy se paga todo. La obligación de suministro se reduce a menos de la mitad que se tenía anteriormente y hasta marzo del 2024, sin nada más los próximos 24 meses. Esta obligación de
suministrarle durante 3 años 30,000 barriles, sí la podemos cumplir, porque es menos de la mitad de lo que teníamos. Pemex no pagará las penas generadas a partir de la llegada del actual gobierno. Lo que dejamos de pagar, que eran 147 millones de dólares, ya no se van a pagar. Pemex le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas etano que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos. Si no, no hay obligación. Pemex colaborará con esta empresa Odebrecht para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa. Y finalmente, aun y cuando se trata de una acción favorable para Pemex y la hacienda pública, se va a presentar el caso al Consejo de Administración para que allí se haga su análisis y, en su caso, la ratificación de este acuerdo. Finalmente, la última hoja indica lo que está ahorrando el Gobierno de México por la modificación de este contrato y es del orden de 13,749 millones de pesos. ¿Es cuánto, señor presidente? Hay que ver, como lo mencionaba, quién autorizó la firma de este contrato, a todas luces leonino, contrario al interés nacional. Todo esto está en las investigaciones sobre sobornos. O sea, no hay un acuerdo con la Fiscalía, esto corre aparte. No es, a ver, nosotros no podemos seguir pagando en los mismos términos. Desde que entramos, se dio la instrucción de que no podíamos pagar por los supuestos incumplimientos, ¿no? 3,000 millones. Entonces, y porque no aceptábamos el contrato, ellos se negaban a negociar. Legalmente heredamos ese contrato y ellos alegaban de que se tenía que respetar el contrato, aún en estos términos. Imagínense que Pemex tenía que comprar el gas etano al 100% y se lo vendía en el caso de importación a la tercera parte. A la tercera parte de importación. O sea, Pemex subsidiaba. Pero no solo eso, el transporte iba también con cargo a Pemex. Entonces dijimos no. Y lo cierto es que ellos estaban renuentes y con ganas de pelear. No hubo un apretón de manos ahí para… Sí, pero legal. Porque como sucedió en otros casos, no pensaban que iba a haber un cambio de gobierno y pensaban que iban a seguir igual. Entonces tenían al mismo tiempo un contrato con el gobierno federal, con Senagas, para el abasto de gas natural. Y la planta no puede operar sin gas natural. Entonces,
se venció el contrato a finales del año pasado y di la instrucción que ya no se renovaba y se quedó la planta sin gas natural. Así entraron en razón. No podíamos incumplir el contrato del etano, porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso del contrato del gas natural tenía una fecha de vencimiento. Tomamos esa decisión. ¿No hay otros negocios de Odebrecht similares que estén Sí, seguramente. con contratos leoninos y en la misma Seguramente, situación? pero esto nos importaba mucho. La planta, al no tener gas natural, empezó a operar con menos capacidad y ya entendieron de que había que llegar a un acuerdo. Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural. Porque tampoco es nuestro propósito que cierre una planta de esta naturaleza. Estamos hablando de una inversión, no sé, de 8 o 10 mil millones de dólares. Y son también empleos. Sin embargo, no por la inversión, no por los empleos, vamos a ser cómplices de un acto de corrupción, de abuso. Entonces, ya afortunadamente se llega a este acuerdo, a ellos les conviene, yo estoy seguro que van a seguir operando con utilidades razonables, no excesivas, y tiene futuro esta planta. Además, como su materia prima es el etano, como lo estableció el acuerdo, el convenio, como lo explicó Octavio, se les va a ayudar para que tengan un muelle y puedan poner una… ¿Hubo presiones internacionales, planta. señor presidente? No aceptamos nosotros eso. Es legalidad, porque aquí no hay ninguna violación a la ley, ninguna violación a la ley. Hay un auténtico Estado de Derecho y defensa de los intereses de México, de los intereses del pueblo. Es lo mismo, aprovecho, lo de la industria eléctrica, es revisar los contratos. De gas. Si lo que hicimos con el gas, pero en este caso contratos de generación de energía, de compra de energía de la Comisión Federal de Electricidad, no es Odebrecht, es Iberdrola. Pues que ya lo he dicho muchas veces, se convirtieron pues en una empresa, ¿cómo le llaman ahora los monopolios? Preponderante
en el sector. Tan es así que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía y al mismo expresidente Calderón lo llegaron a contratar como consejero de Iberdrola. O sea, estaban metidos hasta adentro. Entonces los contratos pues les favorecen, nada más que son buenos negocios para estas empresas y muy malos negocios para el pueblo, para la hacienda pública. Entonces, ahora con la reforma eléctrica vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo. Esto es lo justo. ¿Por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo? ¿Por qué te voy a dar subsidio si en el mundo no hay subsidio? Vamos a estandarizar. ¿Qué no queremos? La globalidad, el libre mercado, la libre competencia. ¿Por qué aquí vienes a aplicar mecanismos de negocios? Sí, vamos a hacer para todas las industrias Para eléctricas. todos. Ya lo hemos hecho, lo hicimos con los de los gasoductos. No se rompieron los contratos. Nada más es, a ver, descuento, ahorro, si no se va a quebrar la Comisión Federal de Electricidad. Y antes no les importaba, pues era lo que querían. Pero imagínense, se quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Nada más, ojalá y los analistas, expertos, revisen lo que está sucediendo en Texas. Bueno, le están cargando los daños ocasionados por la nevada y por la falta de gas a los consumidores. Nosotros también tuvimos que invertir por la emergencia para que rápido se restableciera el servicio eléctrico. Pero nosotros no le estamos cargando al consumidor el costo. Lo está asumiendo la Comisión Federal de Electricidad. Pregunten cómo le están haciendo en Texas y de cuánto fue el quebranto en Texas. Estaba yo leyendo un artículo, lo recomiendo, de uno que fue premio Nobel de Economía, que es articulista del New York Times, sobre este tema. Entonces, ya lo hemos hecho con el gas, porque acuérdense también los contratos del gas, que no se olvide, eran contratos de largo plazo, 20, 30 años, se les tenía que pagar gas de conformidad con lo convenido, aun cuando la Comisión Federal no necesitara el gas.
tarifas altas, precios altos, y al finalizar el contrato, todos esos gasoductos no pasaban a la Comisión Federal de Electricidad, se quedaban con las empresas. Entonces se llegó a un acuerdo. Lo mismo estamos haciendo con lo de los reclusorios, otro acuerdo, porque pues ahí también 8 reclusorios hay que pagar 16,000 millones de pesos al año. Y si solo hay 20% de reclusos, de presos, hay que pagar como si estuviese lleno el reclusorio, al 100%. Así está en el contrato. De modo que tenemos que pagar 3,500 pesos diarios por preso. Pero también en el contrato está de que al terminarse el plazo, el reclusorio no pasa al gobierno, se queda con la empresa. Entonces, estamos buscando un acuerdo. A ver, 16,000 millones, no te vamos a seguir pagando esa cantidad. Ya empieza a hacer tus cuentas. Ya canastearon bastante. Ya, tranquilízate, serénate. Ya, no es de que no tienen llenadera, ya eso pasó. A ver, ¿cuánto? Entonces es lo mismo esto. Y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas. ¿Y hay marcas de Iberdrola? Sí, pero lo mismo. No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público.